Actualización en litiasis renal, la perspectiva nefrológica. Y pongo la perspectiva nefrológica realmente porque vamos a hablar muy poco de urología, realmente. Nos vamos a centrar en más bien el aspecto clínico no quirúrgico. Bueno, como decía Evelyn, pertenezco a la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología y soy el director médico de la Unidad de Cuidado Renal Avanzado, UCRA, donde nos encargamos también de hacer análisis morfoconstitucional de las piedras. Ya veremos más adelante. Este es el índice de lo que vamos a presentar. No tengo nada que declarar. Disclosures. La parte epidemiológica es interesante para entender la magnitud del problema. Del 7 al 20% de la población mundial presenta cálculos renales, lo cual nos está hablando de que la carga de morbilidad es muy grande. Su incidencia depende de factores geográficos, climáticos, incluso étnicos, dietéticos y genéticos. Si nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, estos son datos de Estados Unidos, ajustados para edad y raza. Los hispanos nos encontramos, independientemente del grupo de edad, en medio entre los caucásicos y los afroamericanos, tanto sea como historia de piedras en los riñones o como recurrencia. Igualmente los hispanos tenemos una incidencia entre ambos. Quiere decir que la parte de la carga genética, ya sea bien por la etnia, está involucrada dentro de la posibilidad de incidencia de litiasis renal. Estas son estadísticas ecuatorianas en el que vemos nosotros aquí en la parte final que el cólico renal es una de las 10 primeras causas de morbilidad en hombres, en varones, en el Ecuador. O sea, ya estamos saliendo en el top 10. Por lo tanto, quiere decir que en Ecuador también ya está adquiriendo, al menos ya con estas primeras estadísticas, un relieve importante en relación a la carga de morbilidad de los pacientes con cálculos renales. En relación a la composición de los cálculos renales, si bien cierto, múltiples estudios dicen que son cálculos mixtos, vemos nosotros, por ejemplo, la diferencia en cálculos mixtos versus cálculos puros. El 93% en muchas estadísticas son cálculos mixtos. De todas formas, la realidad que hemos visto en Ecuador no es exactamente así, es un poco diferente, vamos a ver más adelante. En cuanto a la composición de los cálculos, lo importante es conocer esta misma composición porque es la base para futuras decisiones terapéuticas y preventivas. Aquí vemos un primer cuadro, ¿no?, con el nombre químico, el nombre de mineral y la fórmula química. Ya vamos a investigar esto más adelante. Según los tipos de cálculos renales, se define según el componente principal que los constituye. Cálculos de calcio, compuestos purínicos, fosfato amónico, proteínas, cistina o misceláneos. Aquí, por ejemplo, tenemos una data de cálculos renales según el sexo, por ejemplo. Y según el sexo podemos ver nosotros que en varones, porque en azul celeste están los varones, vemos un predominio de oxalato cálcico monohidratado, dihidratado y de ácido úrico. Mientras que en las mujeres vemos un aumento considerablemente diferente en relación a los cálculos de estrubita y de fosfato, muy relacionados con infecciones urinarias. Según la edad, también tenemos nosotros un claro predominio. Por ejemplo, entre 50 y 59 años, los varones son eminentemente cálculos de oxalato de calcio monohidratado, mientras que en individuos mayores de 69 años vemos un predominio de ácido úrico, un gran pico de ácido úrico que va creciendo en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, ya la parte de edad y sexo nos podría orientar parcialmente en relación a la posibilidad de qué piedra puede ser. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos múltiples factores de riesgo para la formación de cálculos. Antecedentes familiares de urolitiasis, es importante siempre preguntar si hay familiares directos, papá, mamá, hermanos o hijos. Infecciones en vías urinarias recurrentes, hiperparatiroidismo primario, y esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Es decir, solicitar una paratormona al inicio es importante, puesto que si un paciente tiene función renal normal y una paratormona elevada, es altamente sugestivo de hiperparatiroidismo primario. El síndrome metabólico y la obesidad también son factores de riesgo. La nefrocalcinosis, por cualquiera de sus causas, también ya nos puede condicionar a la formación de futuras piedras. La cirugía bariátrica, hoy por hoy, que está en apogeo, los pacientes en muchas ocasiones, dependiendo de la cirugía, no tienen la capacidad de beber mucho líquido y además tienen hiperoxaluria,
y esto los conduce a formación de cálculos. Enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, resecciones intestinales, enfermedad de Crohn, están asociadas también a la formación de piedras. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el Sjögren está claramente como uno de los componentes del Sjögren, puede ser la litiasis renal, sarcoidosis. Lesiones medulares, anomalías anatómicas de la vía urinaria nos puede conducir a formación de cálculos, acidosis tubular renal, fibrosis quística, entre otros. Pero es interesante que existen factores de riesgo modificables. Y claro, hay factores de riesgo no modificables, pero de entre los modificables, aquí vemos, por ejemplo, en estos datos, que si se consume menos de 1 litro de agua al día, el índice relativo de riesgo es extremadamente alto comparado con una persona que bebe más de 2 litros. Y si vemos otros factores, el que más peso tiene es justamente este. Es decir, que con ciertos factores de riesgo que se pueden modificar, un índice de masa corporal alto se puede modificar, el aumento de la ingesta de calcio se puede modificar, la dieta DASH, la escasa ingesta de líquido se puede modificar y el consumo de bebidas azucaradas también es otro de los factores que vemos nosotros aquí. Más de 4 bebidas azucaradas a la semana forman parte de un aumento significativo comparado con aquellos que ingieren menos de 4 bebidas azucaradas a la semana. Entre otros factores de riesgo tenemos algo muy importante que es el tema de la edad. A mayor edad vemos aquí mucho mayor incidencia. Y en el caso de acompañamiento o comorbilidades como la gota, también está claramente relacionado a un aumento de la incidencia por esta causa. La etiología, aquí es realmente tenemos para conversar muchísimo. Daudon fue uno de los principales descriptores de esto de aquí y podemos categorizarlas como etiología no infecciosa, etiología infecciosa. Dentro de las infecciosas están las infecciones urinarias por gérmenes ureolíticos a la cabeza del proteus. Por lo tanto, cuando nosotros ya tenemos una infección de vías urinarias que no es una E. coli, pudiéramos nosotros considerar la posibilidad que estos gérmenes ureolíticos pudieran condicionar litiasis más adelante. Dentro de las causas no infecciosas, a la cabeza hiperoxaluria, hipercalciuria y hiperuricosuria, y tenemos otras condiciones adicionales que la acompañan. Tenemos causas genéticas como la hiperoxaluria primaria, cistinuria, santinuria y cristaluria de 2.8 dihidroxiadenina. Asociadas a fármacos, ya estamos viendo en ciertos antirretrovirales, el uso de atazanavir e indinavir está asociado al desarrollo de piedras. Hay antibióticos en que el uso indiscriminado de antibióticos nos puede conducir a la formación de piedras o precipitaciones de cristales que podrán formar piedras, ciertos laxantes, fenazopiridina, oxipuridol y trisilicato de magnesio. La fisiopatología es importante comprender porque si entendemos mejor la fisiopatología, podemos nosotros tomar medidas terapéuticas, aunque sean no farmacológicas en inicio, pero podemos considerar, por ejemplo, el proceso de cristalización. Una piedra antes de ser piedra son un cúmulo de cristales. Entendiendo este concepto, el proceso de cristalización depende de la termodinámica y la cinética de una solución sobresaturada. Por ejemplo, aquí tenemos una solución, si nosotros le echamos varias cucharadas de alguna sustancia, vamos a sobresaturar. Si le echamos menos, se va a supersaturar sin precipitación, y si le echamos muy poco va a ser infrasaturación. La litiasis va con sobresaturación, es decir, hay los solutos cuando se precipitan en la orina conducen a la nucleación de los cristales. Es decir, este primer paso de sobresaturación es lo que va a llevar posteriormente a la nucleación, la formación del núcleo. Por lo tanto, una forma sencilla de actuar sobre la saturación es identificando qué es lo que sobresatura el medio y de acuerdo a eso voy a dar las indicaciones necesarias. Entonces, después de que tenemos una orina sobresaturada de cristales, tenemos la nucleación de estos cristales. En soluciones sobresaturadas, si los promotores superan a los inhibidores de la cristalización, comienza la nucleación. Por lo tanto, nosotros tenemos en esta balanza los inhibidores de la cristalización y los promotores de la cristalización. Si los promotores pesan más que los inhibidores, entonces viene la nucleación. Y después de la nucleación viene la evolución natural, que es el crecimiento del núcleo, placas de Randall, continúan más promotores hasta que llegamos a la agregación.
Entonces, primer paso, sobresaturación. Segundo, nucleación. Tercero, tenemos entonces el crecimiento y agregación de más cristales sobre el núcleo. Por eso es que las piedras siguen creciendo, porque el núcleo ya formado comienzan a agregarse coronas adicionales de cristales alrededor de este núcleo. Por lo tanto, el crecimiento de los cálculos se logra mediante la agregación de más cristales que ya están preformados sobresaturando la orina. Entonces, estos cristales en la orina se aglutinan para formar una pequeña masa dura, el núcleo. La agregación es el proceso por el cual pequeñas masas duras de un cristal en solución se juntan para formar una piedra más grande. Entonces aquí vemos el crecimiento crecimiento y agregación del cristal. Las agregaciones de cristales posteriormente llevan a un mayor aumento de los cristales. Por lo tanto, tenemos entonces sobresaturación, nucleación y crecimiento con agregación. Aquí es importante agregar un factor adicional. Esta agregación o esta aglutinación de cristales, un mediador que ya se conoce que puede favorecer esta aglutinación es el sodio, la sal. Por lo tanto, una medida no farmacológica sencilla para disminuir el riesgo de que se sigan aglutinando los cristales es disminuir el consumo de sal. La interacción cristal-célula es la que ya nos lleva a la unión de cristales agregados con el revestimiento del túbulo renal de las células epiteliales y forman la interacción cristal-célula con la consiguiente oclusión del túbulo. Esta interacción cristal-célula da como resultado el movimiento de cristales desde el lado basolateral hasta la membrana basal. Esto lleva a la retención de cristales a nivel tubular y ya tenemos prácticamente la piedra formada. Por lo tanto, la biomineralización de los cálculos, es decir, cómo puede un cristal pasar a formar una piedra dura, tenemos la sobresaturación, estrés oxidativo, ruptura de membrana, nucleación, crecimiento de cristales, agregación de cristales, interacción célula-cristal, retención de cristales y, damas y caballeros, formación de cálculos renales. Es decir, desde este punto de vista, nosotros vemos que todo el proceso se lleva a cabo iniciándose con una sobresaturación, nucleación y agregación. Están otros factores de riesgo asociados al tipo de cálculo. Entre ellos, hipoxitraturia, cirugía bariátrica, placas de Randall, defectos genéticos, ya los hemos mencionado. Manifestaciones clínicas. Esto es, la presentación clínica de un cálculo puede ser desde la vía asintomática, una persona puede ser que fue un hallazgo nada más, y desde un síndrome renoureteral, el clásico, con dolor lumbar agudo irradiado a zona inguinal ipsilateral y que eventualmente se puede acompañar de síntomas vagales. Puede haber también un dolor lumbar leve en lugar de un dolor muy severo, una infección urinaria recurrente. Normalmente cuando las piedras se movilizan, pueden liberar sustancias pirógenas o incluso favorecer la movilidad de bacterias. Existen también síntomas miccionales irritativos, entre otras de las cosas. Pero aquí es importante ver el espectro desde algo tan asintomático hasta uno de los dolores más severos del ser humano, como es un dolor lumbar agudo en el que el paciente no hay posición antiálgica para poder controlarlo y el paciente busca ayuda de forma urgente. El examen físico clásico, si ya sabemos hacia dónde se irradian los dolores, la puñopercusión es muy importante, por eso incorporar la puñopercusión dentro del examen físico a la llegada al paciente a la consulta o a la emergencia es fundamental. Una de las características clásicas es que aunque puede ser bilateral un cólico renal, están bajando dos piedras al mismo tiempo, lo cual es poco frecuente, pero casi siempre en la mayoría de los casos es unilateral. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bien, tenemos radiografía simple de abdomen con una sensibilidad del 44% y especificidad del 77%. Tenemos ecografía abdominal con una sensibilidad superior y una especificidad mayor. Y probablemente la prueba de oro es la tomografía sin contraste llamada Eurotac, pero se recomienda actualmente dosis baja de radiación. Esto habría que tratar de incorporar en los lugares en donde ya se hacen las urotomografías y decirle a la persona encargada de imágenes que no necesitamos nosotros mucha definición. Y nosotros ya vamos a ver imágenes de esto aquí para que
de esa forma yo puedo hacer incluso controles posteriores tomográficos con dosis mucho más bajas de radiación. Una radiografía de simple abdomen, aquí vemos una radiografía normal, aquí una piedra y acá pues un cúmulo de piedras en un cálculo coraliforme. Importante conocer que hay piedras radiolúcidas en la cabeza, el ácido úrico, la xantina y uno mucho más raro, el 2.8 dihidroxiadenina, y los radioopacos, oxalato de calcio monohidratado, dihidratado y fosfatos. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí hay hidronefrosis franca. Acá vemos, por ejemplo, un cálculo renal con sombra acústica posterior. Esto es una presentación muy clásica. Aquí vemos el cono de sombra posterior, clásica de una litiasis, ¿no? De este lado también vemos múltiples cálculos renales con sombra acústica posterior. Aquí podemos ver la sombra acústica, ustedes ven la sombra renal y se insinúan estas sombras acústicas posteriores. Aquí ya vemos una imagen mucho más diferente, muy diferente, perdón, clásica de la nefrocalcinosis con compromiso más que cortical, con compromiso medular del riñón. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre tomografía convencional con dosis alta de radiación, muy bonita, 128, 256 coronas, etcétera. Pero aquí vemos una tomografía de dosis baja. Al fin y al cabo, en las dos vamos a ver el hito como está aquí, ¿sí? No necesitamos, por lo tanto, definición si tenemos la historia clara de que el paciente tiene una litiasis renal. Entonces, de esta forma, con estas tomografías de dosis baja de radiación, podemos hacer mejores controles con mucho menor riesgo por radiación de los pacientes. Vemos aquí otra muestra de dosis baja de radiación. También vemos el hito en ambas circunstancias. Exámenes de laboratorio importantes: urea, creatinina, ácido úrico, un físico-químico de orina y cristaluria. Lamentablemente en nuestro medio no se hace cristaluria. Nosotros estamos intentando implementar también la cristaluria para poder hacer un diagnóstico combinado, no solo de la piedra, sino también de los cristales, que esto nos puede conducir a precipitaciones posteriores, etcétera, a entender un poco mejor la fisiopatología de cada paciente. La biometría hemática, electrolitos y el estudio metabólico en orina de 24 horas. Pocos laboratorios en el país lo hacen, pero este estudio metabólico de litiasis en orina de 24 horas, llamado el EML, o estudio metabólico de litiasis, es una evaluación metabólica específica y requiere la recogida de al menos 2 muestras de orina de 24 horas. Si bien es cierto, yo no solicito orina de 24 horas para hacer ahora función renal, sino ya podemos utilizar la estimación del filtrado glomerular mediante fórmula, pero aquí sí no hay forma de eludir una orina de 24 horas, que es bastante molestoso, sobre todo para pacientes femeninas. Pero es importante conocer que necesitamos al menos 2 muestras para poder hacer el análisis. Se puede solicitar diversas sustancias que las podemos dividir en 2 partes. Los parámetros más importantes que no podemos dejar de solicitar en un estudio metabólico de litiasis: el volumen urinario a la cabeza. ¿Por qué es importante el volumen urinario? Porque primero van a hacer 2 muestras y vamos a evaluar cuánta es la ingesta del paciente. No tenemos todavía que decirle al paciente cuánto tiene que beber o no, porque necesitamos valorar qué cantidad bebe este paciente. En segundo lugar, el calcio, absolutamente indispensable porque permite identificar una hipercalciuria, ya sea de origen alimenticio, medicamentoso, etcétera. Y esto nos conduciría incluso al uso de tiazidas posteriormente. El citrato en orina de 24 horas, muy pocos laboratorios lo hacen aquí en Ecuador, pero nos permitirá evaluar la presencia de hipositraturia. El citrato es un disolvente natural de los cristales. Hay pacientes que nacen con una disminución en la producción de citrato en la orina, por lo tanto esa hipositraturia los va a conducir a una sobresaturación de cristales, pero por ausencia de un disolvente, de un factor inhibidor. Entonces, por lo tanto, es muy importante entender la citraturia del paciente. Y para controles posteriores, cuando ya le demos citrato al paciente, saber si la dosis de citrato que le hemos dado es suficiente. Oxalatos. Los oxalatos en orina de 24 horas, crucial para cuantificar oxaluria y para hacer controles posteriores si el paciente ha hecho lo correcto en relación a la modificación de ciertos hábitos que conducen a un aumento de la oxaluria. El ácido úrico en orina de 24 horas para considerar que su hiperuricosuria podría ser la causa de la litiasis.
Recordemos que muchas piedras son mixtas, no son todas de una sola sal. Desde ese punto de vista, tenemos parámetros adicionales que podemos solicitar en orina de 24 horas. Yo en lo personal solicito muchos de los que vamos a mencionar. El sodio. ¿Por qué le voy a pedir sodio en orina de 24 horas al paciente? Así valoro la ingesta diaria y puedo entender qué tanta ingesta de sodio puede tener el paciente. Si vemos que un paciente tiene, por ejemplo, 200 miliequivalentes de sodio en orina de 24 horas, ese paciente come con una cantidad de sal inmensa. Entonces, llegar a poder transmitir al paciente y controles posteriores nos permitirán evaluar también el impacto de las modificaciones que hizo el paciente, y si vemos que ya tiene un sodio urinario de menos de 100 miliequivalentes en 24 horas, obviamente el paciente está haciendo un correcto esfuerzo en la limitación de la ingesta de sodio. El fósforo, la fosfaturia, también, bueno, obviamente nos permitirá evaluar la cantidad de fósforo que genera el paciente e incluso alguna condición que favorece la fosfaturia. Es decir, por ejemplo, el aumento del FGF23, ya conocemos nosotros que esto puede provocar fosfaturia. Puede ser que un paciente tenga un filtrado glomerular bastante aceptable, pero si ya tiene una fosfaturia no explicada, podríamos inferir que el FGF23 está alto y que le está provocando fosfaturia. Entonces, este paciente ya entra al espectro de mayor investigación de por qué tiene un fósforo elevado en orina. Podemos aprovechar esta determinación de 24 horas, aunque hay ahora estimaciones con cociente, microalbúmina creatinina o proteína creatinina. Podríamos aprovechar para tener una medición exacta de la proteinuria según el caso para evaluar patologías concomitantes. Medir el potasio en orina de 24 horas podría estimar un poco la ingesta, orientar tratamiento o descubrir alguna condición. El sodio siempre debe estar encima del potasio. Si vemos una inversión del índice sodio-potasio en orina de 24 horas, quiere decir que podría haber alguna condición adicional. La urea en orina de 24 horas, ¿por qué puede ayudarnos? Contribuye a validar una óptima recolección. Hay pacientes que, o bien por inobservancia, digamos, se le escaparon una orina o lo que sea. Entonces, si nosotros vemos una determinación de urea en orina de 24 horas muy baja, eso está en relación con que el paciente muy probablemente ha fallado en la recolección de alguna de las muestras. Eso nos permite reinterrogar al paciente y decirle si realmente hizo una recolección de todas las orinas o perdió 2 o 3 orinas, lo cual nos conduciría a repetir la muestra. Magnesio, en caso de trastornos de magnesio, hay trastornos familiares de magnesio, si se considera una patología del magnesio es muy importante solicitar magnesio porque de esa forma también nosotros podemos suplementar de magnesio. El análisis de los cálculos renales, y esta parte es bastante importante, es el método más adecuado para determinar la etiología del cálculo. El cálculo es el verdadero testimonio de las alteraciones responsables de su aparición. Si yo estudio el cálculo, puedo entender muchísimo mejor, puesto que el estudio metabólico de litiasis no refleja la causa inicial de la litiasis. Debe realizarse en todos los formadores de cálculos. Para eso se tiene el análisis morfoconstitucional de los cálculos renales, identifica más de 23 subtipos, y vamos a ver nosotros que realmente son incluso más. Determina los mecanismos etiopatogénicos de los litos en un 98% de los casos, lo cual nos permite ofrecer un correcto tratamiento y oportuna prevención o recurrencia. Aquí vemos una piedra, la foto, y vemos una espectrofotometría transformada de Fourier. Para que podamos entender la dimensión, seguramente muchos de ustedes han de haber solicitado estudios de piedras en sus pacientes y el laboratorio les dice oxalato 50%, calcio 50%, conclusión oxalato de calcio. Y no es así, es mucho más allá de eso. Por ejemplo, vemos nosotros los cálculos solo de huehuelita, es decir, oxalato cálcico monohidratado, pero miren los subtipos, pues 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y la diferencia enorme que hay siendo todos de oxalato de calcio, y en este caso monohidratado. Imagínense ustedes el laboratorio que les reporta solo oxalato de calcio, ni siquiera le da la sal. Por lo tanto, nosotros no podemos ver realmente la etiología que conduce esto aquí, que nos permitiría
favorecer un mejor tratamiento. Pero si hablamos de los cálculos de Wedelita, como los tipo 1 y subtipos A, B, C, D, E, vemos los cálculos de Wedelita, es decir, cuando ya estamos hablando de un oxalato cálcico dihidratado, que también son todos muy diferentes, tanto en la foto de superficie como en la foto de la sección. Y también tenemos 2A, 2B, 2C y etiologías distintas. Cálculos de ácido úrico, también no son todos iguales. Tenemos 3A, 3B, 3C, 3D y tenemos etiologías distintas. Cálculos de fosfato de calcio, también diferentes, también múltiples subtipos y, por supuesto, etiologías diversas. Tenemos cálculos de cistina, también con etiologías diferentes, formas de presentación distintas. Cálculos ricos en proteínas, en caso, por ejemplo, de pielonefritis crónica, podemos ver ciertos tipos de cálculos. Cálculos ricos en proteínas de otra variedad, ya tenemos aquí santina, atazanavir, etc. Y demás cálculos ricos en proteínas, es decir, ya estamos hablando de que desde la A hasta la K. Por lo tanto, aquí les vamos a presentar una secuencia de... he sacado 9 casos que me parecieron interesantes de demostrar de lo que ya estamos haciendo en UCRA, en la Unidad de Cuidado Renal Avanzado aquí en Guayaquil. Agradezco a todas las personas que han colaborado enviando muestras de todas partes del país que ya nos están llegando y he seleccionado algunos casos. Este es el reporte que se da al paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una visión global de la piedra, superficie y sección. Aquí con la estereoscopía podemos demostrar que es un oxalato de calcio monohidratado y cuando ya se hace la espectroscopía vemos que también se confirma la formación de oxalato de calcio de tipo monohidratado. Es decir, ya hay un match aquí, entonces el diagnóstico, de acuerdo a las características también que se vieron en la microscopía estereoscópica, ya se lo puede considerar el subtipo. Por lo tanto, ya no solo vamos a decir que es el oxalato cálcico monohidratado nasal, sino que ya podemos agregar el subtipo. Por lo tanto, en la parte diagnóstica podemos ir sugiriendo que la estructura es oxalodependiente, sugestiva de proceso metabólico activo secundario y peroxalúrico. Es decir, ya estamos haciendo un profundo análisis. Aquí vienen algunas muestras adicionales. Aquí vemos, por ejemplo, oxalato de calcio monohidratado y fosfato de calcio. Es decir, ya tenemos un cálculo mixto que también se confirma por la espectroscopía infrarroja. Y sucede que este era un tipo 1E, etc. Entonces, aquí podemos ver nosotros la contribución real, vemos piedras y la sección, digamos, la correlación con la espectroscopía y la identificación del subtipo. Aquí vemos, por ejemplo, también un ácido úrico anhidro, pero que finalmente resulta, la espectroscopía confirma la presencia de otra sal, entonces este es un tipo mixto también. Vemos aquí también calcio monohidratado. Y si ustedes ven las imágenes, la verdad es que aunque eso permite identificar los subtipos, ¿no? Es decir, aquí vemos estructuras clásicas de la presentación de un 1C, por ejemplo. Aquí vemos un dato muy interesante. Aquí vemos un catéter doble J que nos fue enviado con las piedras adheridas. Se hizo la determinación y podemos ver un componente muy predominante de ácido úrico en toda esta muestra. Sugestiva de un proceso metabólico activo, un 3A, secundaria hiperuricemia e hiperuricosuria. Aquí tenemos otro dato en el que tenemos un oxalato de calcio dihidratado y un calcio monohidratado. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado nosotros aquí? La tendencia, al menos en las piedras que han sido analizadas, el 56% corresponden a piedras de oxalato cálcico monohidratado, 22% en resultados mixtos. Tenemos un 11% de oxalato cálcico dihidratado y el restante 11% de ácido úrico anhidro. Es decir, se confirma un poco la estadística mundial que el predominio es el oxalato cálcico monohidratado, pero tenemos un fuerte componente mixto adicional. Así que a medida que vayamos haciendo estadística de esto de aquí, podemos irlas compartiendo en futuras ocasiones y en publicaciones, por supuesto.
Tratamiento. Primero, manejar el cólico renal, el control del dolor. Con analgésicos, ya sea AINE, pero los AINEs a veces no han sido tan eficaces, a veces hay que llegar a la morfina para poder controlar el dolor. Y el uso de antiespasmódicos como alfa-bloqueantes, como la tamsulosina, o inhibidores de los canales del calcio, como la nifedipina, o inhibidores de fosfodiesterasa. En el caso de que la situación requiera un compromiso urológico, la derivación urinaria puede ser un doble J o nefrostomía percutánea. En el caso de que coexistan diferentes condiciones que ya no proceda un intento de repermeabilización de la vía urinaria sin recurso urológico, solo con terapia médica expulsiva. Aquí vemos un estudio de terapia médica expulsiva en el que vemos claramente se tienen más posibilidades de expulsar cálculos con menos episodios de cólicos y que favorece el uso de tamsulosina, como podemos ver comparado el no uso para una terapia médica expulsiva no quirúrgica. Manejo quirúrgico en la litiasis, litotripsia extracorpórea, ureteroscopía retrógrada, nefrolitotomía percutánea y en el máximo de los casos una cirugía abierta o laparoscopía, pero hoy por hoy se está utilizando mucho la videoureterolitotripsia láser. Tratamiento de los cálculos renales según el tamaño. Aquí el tamaño definitivamente sí importa. Si estamos hablando de un cálculo inferior a 10 milímetros, o sea, infracentimétrico, la ureteroscopía o videoureterolitotripsia láser es de elección. Una nefrolitotomía si la situación es más compleja. Si la piedra ya es superior al centímetro, entre 1 y 2 centímetros, la litotripsia o endourología si será falta. Y si es superior a 2 centímetros, ya estamos hablando de una nefrolitotomía o una ureteroscopía retrógrada o litotripsia extracorpórea. Entendiendo entonces, tenemos las medidas no farmacológicas, ¿sí? Ya no estamos hablando de la piedra, ya estamos hablando de la condición. Por lo tanto, si hemos dicho que tenemos que disminuir la sobresaturación, debemos por lo tanto aumentar la ingesta de líquidos. Considerar una diuresis de 2.5 litros en 24 horas. Para lograr una diuresis de 2.5 litros en 24 horas necesito por lo menos ingerir 3 litros. Las personas que hacen mucho deporte o CrossFit hay que tratar de cuantificar cuánto sudan ellos durante su actividad para que lleguen siempre a orinar 2,5 litros o más, y estas personas suelen necesitar ya no 3 litros, sino a veces 4 litros de ingesta de agua al día. Es importante, aunque les parezca increíble a ustedes, cuando se le dice al paciente usted tiene que beber más de 3 litros de líquido al día, el paciente piensa que también puede tomar jugo, puede tomar cola, agua de coco, etcétera, ¿no? Entonces, agua mineral. Hay que decirles claramente que es el aumento en la ingesta de agua. El paciente, a veces me tocó en más de una ocasión, por supuesto, los pacientes que adoran el agua de coco, dicen, qué lindo, el doctor me mandó a tomar 3 litros de agua de coco, ¿no? Entonces, no se trata necesariamente de eso, sino de agua. Disminuir el consumo de sal. Esto recordemos que va a evitar la nucleación y la agregación de más cristales. Disminuir el peso corporal. No automedicarse. Y aquí un inciso. Siempre he tenido yo bastantes dificultades con reumatólogos y traumatólogos cuando recetan de forma indiscriminada calcio. El calcio suplementado no se puede procesar tan fácil como un calcio que venga de la dieta. Si yo necesito calcio por alguna razón, pero además tengo litiasis renal, hay que sopesar la posibilidad de que esa suplementación de calcio me puede conducir a una mayor hipercalciuria y por lo tanto precipitación de más piedras. Y eso a su vez puede conducir a una enfermedad renal crónica y a mayores problemas más adelante. Por lo tanto, la suplementación de calcio debe ser vigilada o consensuada entre el especialista prescriptor y nefrología, en el caso de pacientes que tengan litiasis renal o factores de riesgo para desarrollar litiasis. La vitamina C es otro de los, bueno, ahora en época de pandemia hemos visto un aumento increíble de la litiasis renal porque la vitamina C, el consumo exagerado, para recordarles un poco, la cantidad de vitamina C es de 60 a 90 miligramos al día. Si yo me tomo una pastilla de 500, quien tiene que eliminar pues los 400 y pico de miligramos de vitamina C es el riñón, pero eso conduce a una hiperoxaluria.
va a haber una sobresaturación de la orina con cristales de oxalato que podría conducirnos a la formación de piedras. Así que si alguien necesita vitamina C, recomendémosle que coma un kiwi, que puede tener incluso más vitamina C que una naranja, y ya tenemos. Porque la suplementación de vitamina C no tiene mucho sentido, aunque todo el mundo está diciendo que no, que las defensas y no sé cuánto, ya sabemos eso, que no es necesariamente así. No hay escorbuto, que es la condición que sí requiere una clara suplementación de vitamina C. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta eso de allí también. Es decir, la automedicación hay que considerar que, por ejemplo, al reumatólogo yo le ofrezco la opción de que los pacientes, en lugar de darle pastillas de calcio, démosle un yogur al día extra, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que también, bueno, no lo he puesto aquí, pero ahora que lo menciono, la recomendación de lácteos, descartar los lácteos o suprimir los lácteos a un paciente no es considerada hoy por hoy una práctica adecuada. El paciente debe seguir consumiendo lácteos. La ausencia de lácteos en la dieta puede conducir a hiperoxaluria. Así que no es una buena idea decir, no, es que como tiene piedras le suspendo los lácteos. No. Podría tal vez reducirse la ingesta de lácteos en función de la cantidad de calcio que tiene en la orina, pero nunca llegar a suprimirlos. Y los lácteos que van con mucha sal, por ejemplo, los quesos, sobre todo el queso manavita, lamentablemente tenemos manavitas que están escuchando, pero que el queso es muy bueno el manavita, pero tiene una cantidad de sal inmensa. Por lo tanto, se tiene que aconsejar ahí, el paciente quiere queso, me parece bien, pero entonces puede ir al queso ricota, por ponerles un ejemplo de una medida no farmacológica que disminuye la posibilidad de desarrollar más piedras. El tratamiento puede ser un tratamiento etiológico. Si ya conozco que el paciente tiene una hiperoxaluria, pues puedo proceder, si trata de potasio, piridoxina, aumentar la ingesta de líquidos. Si es primaria o secundaria, vas a hacer una dieta baja en oxalatos necesariamente. Dieta baja en oxalatos, sobre todo muchas de las cosas verdes, pero los pacientes deberían, o nosotros deberíamos tener a la mano listas con alimentos altos en oxalatos, medianos en oxalatos y bajos en oxalatos para que el paciente pueda hacer una combinación y poder ellos estar bien orientados en relación a qué es lo que deberían idealmente consumir. En el caso de hipercalciuria primaria, las tiazidas son la elección, pero en particular la clortalidona. ¿Por qué la clortalidona por encima de la hidroclorotiazida? Por el tiempo de acción. La clortalidona tiene mucho mayor tiempo de acción, por lo tanto, va a ser más eficaz y más eficiente en el manejo del calcio que una monodosis de hidroclorotiazida. Ya hay en el mercado clortalidona, así que este es el medicamento de elección en caso de una hipercalciuria que requiera uso de tiazidas. El citrato de potasio, que ya tenemos en el mercado también, pueden ser entre 10 y 80 miliequivalentes al día según el nivel de citraturia en la orina. Por eso el citrato en orina es tremendamente importante para poder estimar la ingesta de citrato de potasio, que va a actuar, como he mencionado hace un momento, como una especie de disolvente de cristales. Aumentar la ingesta de líquidos para producir una diuresis superior a 2.5 litros al día. En el caso de hipercalciuria secundaria, hay que tratar, por supuesto, la patología de base y el manejo es más sintomático. En el caso de hiperuricosuria, también el citrato de potasio, la acetazolamida, en el caso de que sea necesario, y a la upurinol si hay hiperuricemia. En el caso de la cistinuria, todavía yo no he encontrado cálculos de cistina y tengo entendido que en Ecuador hay prácticamente casi inexistentes los relatos de cistina en orina, pero seguramente tiene que ver en algún lugar. Ya me imagino que de aquí en un par de años podemos identificar el área donde vienen pacientes con cistinuria. Citrato de potasio, penicillamina y aumentar la ingesta de agua. Prevenir la recurrencia es clave. Más del 80% de personas que han tenido un episodio de piedras pueden volver a tenerla en el siguiente año. Tenemos que disminuir los factores litogenéticos, por lo tanto, dieta baja en oxalatos, baja en proteína animal, baja en sucrosa, baja en fructosa y baja en sal. Ingesta de líquidos hasta obtener una diuresis más alta. Ingesta adecuada de calcio y de potasio. Evitar suplementos. Es decir, podemos decirles a los pacientes que deben aumentar la concentración de inhibidores de la formación de piedras, entre ellos el citrato a la cabeza, y dieta con alto contenido de potasio como frutas y vegetales. Y aquí un dato interesante ya para terminar. Los ISGLT2, en particular la dapagliflozina y la empagliflozina,
Para los que no saben, SGLT2 es un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa a nivel renal, a nivel tubular renal. Al parecer reducen el riesgo de nefrolitiasis incidente y recurrente. Esto es un dato relativamente nuevo, aparecido en el año 2021. Es un estudio hecho en Dinamarca en el que muestra una reducción del riesgo de nefrolitiasis del 49%. Por lo tanto, estamos hablando de que un ISGLT2 que se usa en pacientes diabéticos y que este estudio danés fue hecho en Cortes, vemos nosotros, por ejemplo, el estudio comenzó con 47,000 pacientes. Durante, como decía, es un estudio de Cortes, ellos hicieron análisis del registro danés y se excluyeron pacientes que habían recibido recientemente. Se los dividió en dos grupos, en aquellos que usan un ISGLT2 o los GLP-1, para poder hacer un match y compararlos. Y se ve que en general, pudieron haberse, de los 47,000 se eligieron a 12,000 usuarios de SGLT2 y 12,000 de GLP-1. Y aquí tenemos la curva final. En A son los resultados sin hacer match, y en B ya los que están ajustados por las variables. Y vemos que los inhibidores de SGLT2, la curva se separa desde el inicio en relación a los años en cuanto a los pacientes, el porcentaje de pacientes que experiencian algún evento relacionado a litiasis. Por lo tanto, vemos nosotros la gran diferencia entre GLP-1 y SGLT2. O sea, los pacientes que consumieron SGLT2 a lo largo del tiempo fue mucho menor el número de eventos presentados, tanto en la forma ajustada como en la forma no ajustada. Es decir, que esta comparación activa entre SGLT2 y los GLP-1 y el riesgo de nefrolitiasis, una media de estudios de 2 años, a pesar de que hay pacientes que más allá, vemos el hazard ratio de 0.51, es decir, lo que les decía yo, una disminución del 49% del riesgo de nefrolitiasis en los pacientes que utilizaron los ISGLT2. Entonces, esto es interesante porque este efecto de los SGLT2 que aumentan el volumen urinario, y hemos dicho que parte de los problemas de la sobresaturación es porque los pacientes orinan poco y necesitamos un volumen de diuresis mayor, parece ser que ese es uno de los mecanismos que podría considerarse de protección en este tipo de